Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 84. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante y que creo que es bastante común en muchos de los lugares en los que trabajamos, muchos de nosotros, que es la alta rotación, ¿no? La alta rotación de personal. O la rotación en personal, ¿no? La rotación de personal vamos a dejarlo un poco más este, genérico, ¿no? ¿Y qué pasa con la agilidad cuando tenemos un contexto en donde tenemos equipos que cambian, ¿no? Eh, quienes integran ese equipo, ¿no? Sabemos que la agilidad, sobre todo para llegar a cierto grado de predictabilidad o de estabilidad, pues necesita de un equipo que se mantenga como tal y que se mantenga con idealmente los mismos integrantes por un tiempo considerable, ¿no? Como para poder confiar un poco más en qué tan rápido puede progresar el equipo en cierto proyecto o en cierto feature o en cierto producto, ¿no? Entonces, estoy con Jorge y con Diógenes y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? No sé quién quiera empezar con algún comentario de apertura y de ahí empezamos a discutir. ¿Qué tal? Buenas. Este tema viene pedido por nuestra audiencia. Saludos a Marín. Básicamente la pregunta era, ¿cómo manejar agilidad cuando hay rotación en los equipos? No había mucha especificación, pero vamos a tratar de hablar en temas generales de eso. Vamos a pensar en dos tipos de situaciones. Primero, tienes una situación de alta rotación no predeterminada, es decir, tú no la controlas, el mercado tiene gente que entra y se va, o tu organización te presenta con ciertos individuos durante un proyecto y luego te los cambia, entran y vienen, o sea, no tienes influencia de ella y tal vez vamos a aventurar a hablar tantito de esa rotación planeada, tal vez, donde y tal vez el caso donde tienes una situación donde entran un equipo de analistas al principio del sprint, de los primeros sprints, luego tienes un equipo de arquitectos, luego tienes un equipo de desarrolladores y luego un equipo de testers. Y estás manejando todos esos a través de un mismo proyecto, pero pues eso tiene ya otro nombre que para todos es muy familiar. Entonces vamos a hablar de esa rotación no planeada o planeada a Ujú. partir de necesidades del mercado, la organización o de lo que te pasa en el proyecto que tienes. Pri- Primero me gustaría que habláramos de, bueno, qué tan cierto o qué tan mito es esto de que la agilidad necesita o se beneficia más de equipos que son más constantes, ¿no? En su roster, digamos. Jorge, ¿qué opinas? Si es así o no tanto. Sí, yo recuerdo en los inicios de- de la agilidad, bueno, cuando yo me empecé a meter en entornos de agilidad, que incluso se decía que para que un equipo realmente fuera ágil, tenían que pues, respirar el aire del otro, donde tenían que estar colocados y ya ni siquiera hablar de lo Ya, virtual. Estoy hablando de hace más de ya 10 ahorita te años. vas a RH, ¿no? Por eso, pero... Este... Exactamente. Entonces, y, y eso pues era la teoría que se manejaba. Hoy en día pues ya evolucionó bastante, en donde incluso en uno de los podcasts hablamos del Dynamic Reteaming, Ujú. donde el reequipamiento, la reestructura del equipo, incluso la podemos hacer intencional, como lo mencionaba ahorita Diógenes, ¿no? Entonces, creo que ya es una idea que los propios proponentes de esa ideología lo han declarado, que ya ha evolucionado. Y sin embargo, pues eso no significa que haya desorden,
que es donde puede haber algo pues no planeado, donde puede haber rotación por factores que no son necesariamente por diseño y que Ujú. creo que ahí sí puede afectar la agilidad de alguna manera, ¿no? Y está interesante porque eh, de alguna forma, pues siento que sí fue una evolución, ¿no? Como dices al principio, sobre todo con el concepto de velocidad, viniendo de Scrum, pues se hacía mucho hincapié, ¿no? En donde, bueno, esta velocidad que tienes es con el equipo que tienes, ¿no? Entonces, si se va alguien y llega alguien nuevo, pues tendrás que redescubrir tu velocidad, digamos, en la mayoría o en la gran mayoría de los casos, ¿no? Porque quizás ese elemento que se fue, pues a lo mejor eh, permitía que otros miembros del equipo hicieran un mejor trabajo o ayudaba más, etcétera, ¿no? Y pues al tener a alguien nuevo, pues quizás al menos de primeras, pues no tendrás ese mismo performance, ¿no? Pero creo que sí después vimos una evolución en donde incluso yo lo asemejo mucho al concepto del, del Chaos Monkey, ¿no? De que implementó Netflix, ¿no? No sé si lo siguen haciendo, pero en donde en su infraestructura como tal empezaban a introducir caos, ¿no? Es decir, tumbo un servicio aquí y veo si mi sistema es resiliente, ¿no? Veo si mi sistema se recupera. Y de alguna manera, esta rotación intencional, yo un poco la asocio a eso, ¿no? Ok, es imposible asegurar al 100% que el equipo que tienes va a permanecer como está por el largo plazo. Entonces, ¿cómo diseñamos un sistema en el que a pesar de estas disrupciones, pues el equipo siga funcionando, ¿no? Y a lo mejor intencionalmente hacer esas rotaciones en los equipos y acostumbrándonos a esos cambios como organización, pues nos ayuda, ¿no? A que al menos sea menos disruptivo si alguien de verdad se va, pues cómo lidiar con ese cambio, ¿no? Entonces, eh, está interesante la idea, pero creo que tampoco ha permeado tanto, ¿no? Al menos yo donde trabajo, pues los equipos se han mantenido en su mayoría como están, ¿no? Y las pocas veces que ha ocurrido que alguien se va, pues sí es un shock para el equipo, ¿no? Porque por la forma en que se trabaja, en que se trabaja. Entonces, eh, Diógenes, no sé si tengas tú alguna experiencia incluso en ese sentido, ¿no? De cómo podemos mitigar ese tipo de cosas en un ambiente de agilidad, ¿no? Esa disrupción que vemos cuando alguien se va, por ejemplo. Ah, yo creo que más que la disrupción cuando alguien se va es cuando alguien llega. La manera en la que yo lo he manejado es tener un proceso de onboarding robusto, donde esté el onboarding de la organización, pero vamos a hacer un onboarding del equipo. ¿Qué plática le vamos a dar al nuevo elemento cuando se integra para decirle, mira, las reglas son estas? Y hacer de esto unas reglas, no importa si entra un líder más senior, si es un movimiento interno, si es una persona que viene de fuera, adaptarlo lo más rápido posible a la funcionalidad del equipo. Eh, Sin embargo, hay que admitir que estos cambios, cuando hay rotación de personal, se va a ver afectado, se va a ver disminuido. Yo no he visto que haya un cambio donde se haya ido hacia arriba. Compartí una experiencia personal en una organización. Tuvimos cambios desde 3 niveles arriba, se reorganizó todo y todo hacia abajo se reorganizó. Y fueron 2 sprints donde la productividad se vino abajo. ¿Por qué? Porque nadie sabía dónde iba a estar. Había habido cambios de funcionalidad, donde hoy ahora yo me encargo de una funcionalidad que no estaba familiarizado antes.
¿Quién me va a dar el knowledge transfer? ¿Cuándo me lo va a dar? Espérame, tengo que entregar yo mi proyecto que estaba haciendo antes. Toda esta situación. Ah, caray, no habían dicho que esto también era parte de la responsabilidad. Yo nunca había hecho esta parte. Y estamos hablando de una reestructuración mayor, ¿no? Sin embargo, recuerdo haber trabajado en una reestructuración donde el día que anunciamos, señores, vamos a cambiar esto, habíamos puesto, junto con el anuncio, eran las responsabilidades lógicas, o sea, la nueva matriz de responsabilidades administrativas. Ahora le reportas a esta persona en lugar a esta, e inclusive la reorganización de lugares. Ahora te vas a sentar allá. Tenías ventana aquí, ahora te vas a tener ventana allá. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando hablamos de una situación coubicada, o muchas veces en el día de hoy tenemos personas que no quieren la oficina, pero quieren su lugar privilegiado, porque yo soy don developer, tienes que considerar todas esas cosas. Y en una reorganización mayor, presentar los resultados. ¿Saben qué? A partir de tal día se le va a responder a tanto. Es una semana de colchón. Ya tenemos agendadas sesiones de knowledge transfer. La producción se va a ir a la goma. Los compromisos a los usuarios no los vamos a cumplir porque vamos a hacer una reestructuración esencial. Esto es un hito inusitado. Se da cada 6, 18, 24 meses. No debe darse tan seguido. Y bueno, regresemos al tema de equipos de alta rotación. Lo que yo lo he manejado es un proceso de onboarding al equipo. Los story points. ¿Sabes qué? Aquí manejamos no estimates. ¿Has manejado no estimates? ¿Sabes qué es un no estimates? El product owner es fulanito. Este es su perfil. Le gusta esto. Aquí hay una grabación de un refinement que puedes ver de cómo se dan los refinements en esta organización para que te veas acostumbrado. Aquí está tu tabulador. Un punto es este tipo de historias, 2 puntos es este tipo de historias, 3 puntos es este tipo de historias, cuando hay una planeación de planning poker y de estimación en puntos. Y todo esto se va previo a un onboarding al equipo. Sin embargo, te puedo decir que cuando teníamos eso, ayudaba un 60% del impacto. Sí, creo que también, al menos en mi experiencia, de repente el onboarding así como más rígido, en mi opinión, un poco te quita esa perspectiva fresca, ¿no? Que te pudiera llegar a traer un nuevo elemento del equipo. Eh, y sí creo que hay como estas como lineamientos o a lo mejor describir cómo trabaja el equipo. Pero también al mismo tiempo creo que como dices, ¿no? Eso es a lo mejor la mitad, un poquito más de la mitad de lo que esa persona requiere para integrarse de lleno al equipo, ¿no? En realidad, desde mi perspectiva, pues un buen shadowing, por ejemplo, ¿no? Hace mucha la diferencia, ¿no? Las sesiones de pair programming que a lo mejor pudiera llegar a tener con alguien que ya es parte del equipo y que está como en el flujo del trabajo del equipo y demás, ¿no? Entonces, en realidad me cuesta pensar que hay una ciencia exacta en cuanto al onboarding y creo que mucho de eso, como la agilidad misma, pues va a ser empírico, ¿no? Va a ser cómo esa persona se va encontrando situaciones que tenga que resolver. Y creo que también es clave, ¿no? En un ambiente de agilidad, asimilar eso. Porque creo que también he visto managers o líderes que tienen ciertos niveles de ansiedad en este aspecto del onboarding y se concentran mucho, ¿no? En hacer el documento perfecto, en hacer la biblioteca de información perfecta, ¿no? Cuando Sí, en no, realidad no, bajo los conceptos de tampoco. agilidad, pues quizás esa experiencia cuente más, ¿no? Incluso estamos en mi trabajo al menos empezando a medir, por ejemplo, más allá de documentación y demás, es cuánto tiempo se tarda una persona nueva en, en crear su primer PR y que ese PR se integre, ¿no?
al código del producto. Entonces eso te dice bastante de tu sistema, ¿no? De qué tan complejo, de qué tan fácil es que una persona nueva llegue y en un periodo relativamente corto de tiempo, pues pueda empezar a producir, ¿no? Es decir, cuánto se tarda para su primer PR, cuánto se tarda para su 10º, cuánto se tarda para su 20º y cuánto se tarda para para su PR número 50, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí tocas un punto muy interesante y vamos a hacer esa distinción. Estoy de acuerdo. Un onboarding no es una bala, no es un silver bullet, no es una bala plata. Tener un buen onboarding no te va a resolver todos los problemas. Te ayuda, pero no es todo. Y dos, diferenciar la parte técnica de la parte humana y personal. Sí, la parte técnica se resuelve con documentación al principio. Sabes que léete un poquito, sabes que vamos a hacer shadowing. Hay veces que le das un problema desde el primer día. Resuelve este problema que tenemos, que es una historia de un punto, o es un problema imposible. Me gustaría hablar luego del problema imposible. Escoges uno, ¿no? Y desde el día uno ya lo tienes trabajando. A mí me gustaría más que habláramos de la dinámica humana de la participación dentro de tu Scrum, cómo funciona. Porque la parte técnica, sí, viniendo de ingeniería, teniendo leads, pues es más, es parte del onboarding incluso organizacional. Oye, en esta organización, no en este equipo, en esta organización, el PR se maneja de esta manera. En esta organización se hacen las cosas de esta manera. Por ejemplo, cuando entramos a la firma de consultores, era una semana que te pasaban diciendo cómo funcionaban las cosas dentro de la firma. O sea, 5 días completos invertidos en explicarte cosas de la firma. Y luego 3 días del entrenamiento de Scrum en esa época. Yo ahorita estoy hablando de el onboarding del equipo, ¿no? A un equipo en particular, no necesariamente la organización. Y eso ya requiere, en este mundo remoto, algo más personal y más de cómo funcionan las cosas en cuanto a las dinámicas de equipo, no necesariamente a la parte técnica. Y eso me lleva a mí a pensar en algo que aquí también hemos conversado acerca de los equipos T-shape en forma de T. Pero yo le agregaría ahí dos componentes, ¿no? Una es el equipo en forma de T y la otra, la persona en forma de T. O sea, el T-shape people y el T-shape team. Para mí son dos cosas diferentes que creo que para este concepto, si lo trabajamos por diseño, pudiéramos apostarle a la resiliencia de la que hablamos, ¿no? Pudiéramos diseñar equipos resilientes. El tema que creo que puede ser una restricción es la forma en la que se miden los equipos. Si la métrica va a la predictibilidad, incluso si la mido como tal, pues la rotación va a ser un stopper, ¿no? Va a llegar a ser totalmente disruptiva. Lo que me va a afectar los indicadores. Pero si le apostamos a indicadores de valor generado y otro tipo de indicadores que pueden ser más orientados a negocio, pues pudiéramos tener esa flexibilidad, incluso diseñar también esos cambios y esas comunicaciones entre personas que pueden pues darnos la resiliencia de tal forma que las personas puedan rotar estratégicamente, o sea, con una intención en donde vayan permeando prácticas, ese conocimiento para que puedan pues apoyarse en caso de que haya ausencia. Y no nomás es alguien que se va de la empresa, puede ser alguien que se va de vacaciones. Exacto. Que cuando tenemos muchas dependencias, eso duele mucho, incluso personas que pues tienen complicaciones para irse de vacaciones solamente por el conocimiento que concentra, ¿no? Y que está tan encapsulado que pues es difícil, ¿no? Y si se va, pues, duele mucho y le están hablando. Y es ahí un poco donde quería llegar porque creo que lidiar con alguien
que se integra es quizás, sí vas a ver a lo mejor cierta reducción, vamos a llamarlo así, de la productividad por algún tiempo, en lo que a lo mejor el resto del equipo le ayuda a esta nueva persona a integrarse. Pero sí creo que al menos en mi experiencia, lo más crítico es eso, ¿no? Las ausencias. Tanto las temporales como las permanentes, ¿no? Y se vuelve muy evidente, sobre todo en las temporales, diría yo, por el hecho de que todo mundo a lo mejor, o el resto del equipo dice, bueno, vamos a sobrevivir estas 2 semanas, ¿no? Sin esta persona, y vamos a esperar con ansias a que vuelva, ¿no? Y a lo mejor cuando alguien renuncia, por ejemplo, ¿no? Se va a otra compañía, etcétera, pues tienes la certeza de que no va a regresar, ¿no? Entonces a lo mejor el equipo se pudiera volver un poco más proactivo a cubrir esos gaps que deja esa persona. Pero al menos en donde he trabajado siempre he sido muy vocal en cuanto a romper esos hilos de conocimiento, ¿no? Y la importancia de tener esa polinización de conocimiento que te lo traen prácticas como el pair programming, como el mob programming, como los code reviews, como ese tipo de cosas, hablando de proyectos de software. E incluso también como jugar un poco con el expertise, ¿no? Es decir, si siempre le asignas los mismos problemas a las mismas personas, pues sí, ¿no? Se harán a lo mejor expertos en una parte de tu producto, pero no sabrán mucho de nada más, ¿no? Del producto mismo. Entonces también una forma de un poco promover eso es algo que a mí, yo creo que es una idea muy sencilla, pero muy difícil de aplicar, que es trabajar con base en prioridades, ¿no? Y se oye muy sencillo porque dices, bueno, pues tengo una lista de cosas por hacer, empiezo de la más importante y de ahí me voy hacia abajo, ¿no? Asumiendo que esa lista está priorizada por importancia y demás, pero es algo súper difícil de ejecutar. ¿Por qué? Porque los silos tienden a dominar, ¿no? Entonces esa persona que es experta en el módulo de pagos, pues a lo mejor dirá, oye, pues este nuevo feature o esta nueva tarea de ese módulo, pues no es la número 1, pero es la número 4, ¿no? Entonces, pues voy a agarrar esa mejor, ¿no? Entonces, creo yo que evitar caer en eso es lo más complicado. Porque decimos, bueno, pues es que si lo hace persona A que no es experta va a salir en 2 semanas, pero si lo hace persona B que sí es experta va a salir en 1, ¿no? Y es súper tentador decir, no, pues quiero que salga más rápido, ¿no? Entonces vencer un poco esos miedos por el bien de la estrategia quizás del equipo a largo plazo, ¿no? Para mí esa es la clave. Y de nuevo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en el que una persona, muy buen developer, experto en ciertas áreas de la infraestructura, pues se va de paternity leave, ¿no? Y estamos hablando de que los paternity leaves aquí, al menos en Estados Unidos, en empresas grandes, son de 12 semanas. Entonces es una ausencia de 3 meses. Entonces el equipo estaba así como... y a mí me sorprendía porque una ausencia como un paternity leave no es algo imprevisto. Es decir, pues se sabe, ¿no? Que en algún punto del año esa persona, pues el bebé de esa persona va a nacer y a partir de ese momento empieza su paternity leave, ¿no? No es como, bueno, el siguiente lunes de ahí empieza, ¿no? Sino que muchas veces es, bueno, ya en cualquier momento y el equipo está como un poco estresado, ¿no? Llega el fin de semana y no saben si esa persona, pues, el siguiente lunes ya va a estar en paternity leave, ¿no?
Entonces, igual, me toca que esa persona ya regresó y un poco siento que el equipo no terminó de aprender todo eso que esta persona sabe, ¿no? Entonces, se vuelve disruptivo, ¿no? Se vuelve disruptivo porque existen esos hilos de conocimiento, ¿no? ¿Ustedes qué experiencia han tenido con eso? O sea, me da curiosidad eso de si han ustedes también visto ese problema o esa renuencia de los equipos mismos de algo tan sencillo como trabajar con base en las prioridades, sea cual sea la naturaleza del trabajo, ¿no? Sí, y tocaste un punto importante ahí de los hilos y eso yo lo veo también como otra restricción o impedimento, incluso me atrevería a decir, porque en mi experiencia he visto cómo las personas dentro del silo, como puede ser backend, frontend, calidad, etcétera, etcétera, tienen incluso sus propias prioridades. Entonces, sí, Así trabajar en es. prioridades y yo cuando he preguntado me dicen, sí, es que tenemos nuestras prioridades. Me ha tocado ver incluso OKRs por equipos de calidad. Pero el de calidad dice, es que esto va para nuestros OKRs o para nuestras prioridades estratégicas, pero está dentro de un equipo. Entonces, el hecho de realmente irnos a las bases, o sea, de que el equipo sea un equipo, nos ayuda a resolver un montón de cosas, ¿no? Porque de esa manera las prioridades serían del equipo. Entonces, el equipo tendría que, pues, ajustarse para, pues, cumplir esas prioridades. Pero si estoy en silos, si el de backend, pues, hace cosas de backend y no se quiere meter para frontend, o no quiere o no sabe para no juzgar, ¿no? Pero puede haber muchos motivos. El caso es que está en su silo de especialidad y eso pues impide que por naturaleza pues colaboren, ¿no? Y se cohesionen para esas prioridades. Entonces yo lo veo un impedimento pero enorme. Y otra vez, ¿no? Es algo que creo, o en mi experiencia ha sido muy difícil de vencer, digamos, por el hecho de que representa pues la zona de confort, ¿no? Para todo el equipo. Es decir, pues los integrantes se acomodan a trabajar en cierta área de especialidad y les resulta más cómodo, ¿no? Eh, entonces, para mí la clave para evitar este tipo de disrupciones es romper esos hilos. Y otra vez reitero, ¿no? Porque me parece un concepto tan simple y tan básico que a veces resulta sorprendente, ¿no? Lo difícil que es de aplicar, que es el respetar las prioridades, ¿no? El trabajar basado en las prioridades e incluso la parte como la parte del pair programming o ese concepto en donde varias personas trabajan en una misma tarea, ¿no? También es algo que para mucha gente resulta inconcebible, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a poner dos personas en la misma tarea? Y de alguna forma lo entiendo, ¿no? Lo entiendo desde el punto de vista de maximizar la productividad o al menos desde la superficie o desde una vista muy superficial, pues se relaciona hacia eso, ¿no? Pero recordemos que este tipo de prácticas no es tanto para la productividad de hoy, ¿no? Sino mucho de eso para la productividad del futuro, ¿no? No, qué interesante. Y si lo que estoy midiendo es la productividad de hoy, imagínate, ¿no? A dónde me lleva, ¿no? Como silo, pues me quedo en el silo, ¿no? Porque ahí produzco. Entonces, Y si hasta cómo la me... mides, ¿no? Hasta cómo la mides, porque si incluso la manera en que se recompensa, aquí tiene mucho que ver, ¿no? La manera en que se recompensa a la gente, la manera, y con esto voy a ser muy específico, que es qué define que un miembro del equipo promueva o no.
Y es tan específico como eso, ¿no? Y yo he dado mucho ese feedback en mi trabajo, en donde, oye, bueno, es difícil en una empresa tan grande cambiar desde nuestro nicho, pues cambiar la forma en la que toda la empresa hace este tipo de recompensas o de performance reviews, si lo quieres llamar así. Pero también hay que reconocer que es un impedimento para el trabajo en equipo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se reconoce la productividad individual, es decir, de qué eres dueño. Y eso de lo que eres dueño tú como ingeniero, qué tanto progreso ha tenido, ¿no? ¿Qué tanto ha mejorado? ¿Qué tanto se ha hecho más eficiente? ¿Qué tanto dinero ha generado incluso para la compañía? Entonces, desde ahí, ya tratar de permear una cultura más colaborativa, pues se vuelve incluso contraproducente, ¿no? Para los mismos miembros del equipo, porque me tocó un caso en donde me tocó que un equipo en la India, por ejemplo, estaba haciendo un muy buen trabajo en equipo, es decir, entre todos estaban trabajando en las prioridades correctas, haciendo hasta pair programming y demás, y como equipo avanzaron muchísimo. Y ese es el tipo de, quizás, de productividad que debería de valorarse más. Sin embargo, al momento de hacer las evaluaciones de performance individual, al final de cuentas resultó que nadie podía adjudicarse la mayoría del progreso de nada. ¿Por qué? Porque todos cooperaron para tener ese progreso. Sin embargo, el mismo sistema de evaluación decía, pues es que no tuviste impacto, ¿no? Es decir, tú como developer no tuviste impacto. Entonces dime qué hiciste en el año, dime qué impacto tuviste. Y fue muy difícil contar esa historia para ellos. Ahora, pregúntame cómo trabajan ahora. Es que Luis, así no jala. O sea, o tienes metas organizacionales o tienes metas de equipo. Y es bien triste. O sea, me ha tocado equipos que llega un jefe de su organización y le rompe toda la agilidad y toda la confianza y todo lo que trabajaste y todo el progreso que hiciste. Uh-huh. O sea, es muy complicado tener, hablas en el caso específico de metas. La organización y los performance reviews, que para mí no debieran existir, son a partir de incentivos individuales. Y al mismo tiempo quieres que trabaje en equipo. No se puede. O sea, incluso la misma literatura de los OKRs, o sea, el libro de referencia, por ejemplo, te dice que para adoptar OKRs, si tienes sistemas de evaluación de desempeño individualizado, necesitas cambiarlo para que los OKRs funcionen. ¿sí? Porque los OKRs más que nada son a nivel de la organización y de los equipos, ¿no? Entonces, cuando ¿Sí? tienes este tipo de evaluaciones de desempeño, pues va en contra de la noción de empujar hacia el mismo lado como equipo, ¿no? El Y individuo siempre estará en contra de la organización. O sea, no digo el individuo tú, sino el pensamiento individual va a estar en contra del pensamiento organizacional. Y para los que me entienden, las necesidades de muchos superan las necesidades de uno. O sea, mientras las organizaciones sigan teniendo metas individuales, es muy difícil lograr una agilidad dentro de los equipos y una confianza de esa manera. Porque, como dices, o sea, dime qué hiciste tú. No, pues nada, pero pues fui parte del equipo más de mayor crecimiento. de Pero mayor ¿qué hiciste impacto. tú de mayor impacto? Otra analogía es, había una reclutadora, no recuerdo el artículo que leí hace ya varios años, decía, yo quería contratar al que hizo el algoritmo de Google. A mí me iban a dar un bono bien chido porque yo estaba en Silicon Valley, me iban a dar un bono de $200,000, $300,000 por contratar al ingeniero que hizo el algoritmo de Google.
pues ya no existe, güey, que trabaja en el algoritmo de Google, no que hizo, sino que trabaja en el algoritmo de Google. Pues ya no existe, son 1000 personas. Ajá. Nadie sabe cómo funciona todo ya porque está todo distribuido. Mientras la organización, reitero, tenga metas individuales, no podemos ayudar en la parte de agilidad. Ahora, aterrizando esto, porque quizás pues los que estén escuchando digan, bueno, ¿y qué tiene que ver, no? Esto con individuos de alta o equipos de alta rotación y demás. Pues es eso mismo, ¿no? Que vaya, vamos a ver si puedo bajarlo, ¿no? Que es bueno, si queremos equipos que, que, que no les impacte tanto, sobre todo las ausencias, hablando de ausencias permanentes o temporales, pues tendremos que compartir más responsabilidades, ¿no? Dentro del equipo. Sin embargo, pues el ejemplo que daba, ¿no? Al recompensar el performance individual, uno, es difícil justificar tu impacto si estás en ese tipo de contexto de responsabilidad más compartida. Y dos, pues es difícil justificar en qué eres experto, ¿no? O quizás eh, digamos, porque eres indispensable a lo mejor para el equipo, porque eres importante o más importante para el equipo. Y tiene mucho que ver, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ese mismo sistema de recompensas, pues, incentiva los silos. Y al tener silos, pues, obviamente, volvemos al punto cero, ¿no? En donde ya las ausencias nos pegan más como equipo, ¿no? Entonces, lo curioso de casos como, de temas como este y muchos temas en la agilidad es que prácticamente pues todo está conectado, ¿no? Es decir, me ha tocado incluso hablar con ejecutivos en donde, por dar otro ejemplo, donde dicen, oigan, pues es que cómo podemos resolver este problema técnico. Y muchas veces, como decía en la sesión pasada, pues el problema es el enfoque, ¿no? Y es como, no, dame una solución técnica. Pues es que no están enfocados, ¿no? Para encontrar la solución técnica. ¿Y por qué no están enfocados? Pues porque tienen muchos tickets de producción. ¿Y por qué tienen muchos tickets de producción? Pues porque hay muchos bugs, ¿no? Porque tenemos un sistema muy poco estable y demás, ¿no? Y técnicas como los 5 whys o los 5 porqués, pues te pueden ayudar a llegar ahí, ¿no? Entonces estoy convencido de que si aplicamos los 5 whys para este caso de por qué nos impactan las ausencias, pues vamos a llegar eventualmente a eso, ¿no? A cómo somos recompensados y qué tipo de dinámicas se incentivan y qué tipo de dinámicas se castigan o al menos no se recompensan igual, ¿no? Sí, yo quiero, de nuevo, vamos a hablar ahora, ya que estamos cerca del cierre, a platicar de cuando es planeada la rotación. Creo que no lo hemos Ujú. platicado todavía. Sí. Cuando es planeada en cuanto a leaves, a paternity leaves, o alguien se va a ir en 3, 2, 4 semanas, pues no te queda de otra y aceptarlo, ¿no? Y la verdad es que lo que yo he visto es que nunca nos preparamos de manera adecuada. Siempre nos llega de sorpresa porque necesitamos más tiempo de lo necesario para adaptarnos. Pero ¿qué pasa cuando la organización planea que los equipos de trabajo tengan personas por 2 sprints, por 3 sprints? ¿Ustedes cuál es su experiencia con esos? Te va, Sí, te, te va a ayudar el arquitecto, te va a ayudar el de pruebas. sí, yo ahí me ha tocado cuando se hace diseñado y intencional, me ha tocado mejores experiencias porque, vaya, estamos hablando de que vamos a apoyar a un equipo, a lo mejor de forma temporal, o incluso me ha tocado ver también casos en donde para cuestiones de crecimiento y desarrollo de las personas, pues empiezo a exponerlos a otros equipos o a otras tecnologías que le van a permitir su crecimiento. Entonces, eso es de lo mejor que he visto, ¿no? Cuando la intención tiene que ver con el crecimiento de la persona. Entonces resulta que su aportación a lo mejor y no es tan buena, pero la organización está consciente de eso. O sea, alguien que no está medido
por sus logros o sus líneas de código que está tirando, están preocupándose por el crecimiento de forma genuina y de forma pues estratégica. Y en ese sentido, pues he tenido pues muy buenas experiencias, porque la gente, aparte de que colabora con otros, el espíritu se va desarrollando y pues es una de las mejores formas de crecer, porque la persona puede crecer, bueno, tratar de capacitarse por su cuenta o incluso de forma externa, pero los mejores resultados los he visto cuando el desarrollo es al interior, ¿no? O cuando complementan esa capacitación en la práctica y van rotando por equipo, ¿no? Y la otra también que he visto es para poder homologar ciertas prácticas dentro de una organización, donde van permeando formas de revisar código, pruebas unitarias, cosas demasiado técnicas, incluso prácticas ágiles, pues esas también me ha tocado verlas de forma rotativa, ¿no? Entonces, en Y, ese sentido, buenas experiencias. y creo que es clave, como lo que decías anteriormente, ¿no? De qué mides. Y creo que este modelo de, digamos, rotación planeada necesita a lo mejor alejarse de los modelos de medición más tradicionales, ¿no? Es decir, si hablas de productividad individual e incluso a nivel de la productividad del equipo, ¿no? Porque en un entorno así, pues ya no podemos hablar eh, tan confiablemente, digamos, de velocidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, ¿qué significa progreso, no? Y me remito, pues, al manifiesto mismo, ¿no? Que es, pues, el working software, ¿no? Esa es tu medida de progreso. Entonces, creo que mientras las organizaciones internalicen bien eso, acerca de, bueno, estoy haciendo estas rotaciones estratégicas para mostrar progreso en el software, para mostrar progreso en el producto, para la mejor experimentar tanto a nivel del producto como a nivel del proceso, pues creo que resultará bien, ¿no? Sin embargo, también creo que como con la agilidad misma, en donde tenemos organizaciones en las que algún líder quiere agilidad sin cambios, pues quizás habrá ese mismo síntoma acá, ¿no? De querer esa rotación queriendo medir lo mismo, quizás, y creo que sería un error, ¿no? Entonces, pues sí, reitero que es importante estar bien consciente de qué se mide y qué es importante. Y si para ti como líder en una organización es muy importante la productividad individual o es muy importante otro tipo de cosas más tradicionales, pues quizás un modelo así te será un poco más difícil, ¿no? Entonces, creo que requiere también ese cambio de mindset por ahí, ¿no? A mí me cuesta trabajo pensar que cuando la rotación es completamente externa, vas a lograr a una etapa de performance, constante. Cada vez que metes a alguien, te vas a regresar al principio, no importa qué hagas, en mi opinión. Si toda tu organización ya trabaja de una manera ágil, las personas se conocen, la rotación es externa, creo que si pudieras alcanzar entre norming y storming y vivir en ese punto, a pesar de que, no vivir en esos puntos, sino la parte de forming y storming va a ser muy rápida, te va a tomar 1 o 2 días, cuando la organización trabaja de la misma manera, pero lo veo muy complicado, al menos en mi experiencia. Sí, me ha tocado, ahorita he tenido conversiones de que tengo gente que quiere hablar de arquitectura sin el arquitecto, porque el arquitecto no deja hablar, porque el arquitecto dice que todo está bien y no deja que nadie pregunte. Ya todos entendieron porque yo ya me expliqué 3 veces y ya nadie tiene por qué tener preguntas. Oye, no, pero nadie entendió nada. No, pues todos estos están muy güeyes.
¿Qué quieren que yo haga? O sea, entonces me pidieron tener una junta de arquitectura, pero sin arquitecto. Y les dije, no, güey, sorry, pero es el que nos dieron y es con el que hay que trabajar y tenemos que ver la manera de todos cantar Kumbaya juntos, güey, porque está cabrón, güey, o sea. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos. Esperemos que les guste el episodio y que les haga reflexionar o preguntarse ciertas cosas. Entonces espero que les guste y nos vemos en 2 semanas. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.